Creo que una crítica ganada cuando aperturamos sectores de la sociedad que están bajo la exclusividad del Estado, cuando nos atrevimos a abrirlos, pues hemos tenido experiencias malas. Tampoco hay que espantarnos de ciertas resistencias a los cambios cuando se apertura el sector privado, permítanme decirlo delante de los privados, porque la expresión de que el Estado es rector de la economía, pues yo creo que en muchos espacios en la vida nacional, por lo menos en las últimas 3 décadas, quedó en eso, en una buena expresión, pero no generamos los instrumentos para ser un buen rector del Estado. Y creo que de las experiencias o no tan exitosas o experiencias con errores, podríamos hablar de banca y crédito, podríamos hablar del sector carretero, podríamos hablar del sector de las telecomunicaciones, que ahorita aquí también estamos metidos en eso, queriéndolo transformar. Pues siempre faltó normatividad de darle a los órganos reguladores, al Estado, las fortalezas y las competencias. Yo digo, el mazo y el garrote es suficiente para regular a los competidores. Por lo tanto, un objetivo central de esta reforma sí es crear reguladores fuertes, con facultades, para que esa expresión contenida en la Constitución la hagamos no solo derecho vigente, sino derecho aplicable, positivo y que se ejerza. Absoluta transparencia para dar certeza a todos. Las reglas del juego aquí se trata de que sean parejas y que las reglas sean lo suficientemente claras y ciertas, que no desalienten ni genere incertidumbre en lo que queremos generar, que es un sector más competitivo y por lo tanto más productivo. Energías limpias y protección al medio ambiente para garantizar un futuro sustentable. En este paquete ya viene el tema de la agencia ambiental y de la agencia laboral. Insisto, seguimos trabajando en el tema del paquete verde para no verlo como que se nos olvidó o como que no queremos entrarle. No es el caso. Y por último, mayor capacidad productiva a Pemex y a CFE para que puedan competir exitosamente. Nosotros, los que creímos en esta reforma, que fuimos más de 2/3 partes del Congreso, pues creemos que Pemex y CFE no solo deben de seguir siendo de los mexicanos. No hay ninguna intención de privatizar nada de esas dos empresas. Pero lo que sí nos hemos fijado como objetivo o por objetivo es que sean empresas. Porque pareciera que creemos que son empresas y pues ni caminan, ni comen, ni se comportan como empresas. Y que esas empresas tengan dos transformaciones profundas. Una nueva organización administrativa que las haga ser competitivas, ágiles y poder competir con el mejor del mundo, como lo han logrado otras empresas de Estado. Y 2, dotarlas de un patrimonio importante, correcto, para que sean fortaleza del patrimonio de los mexicanos. La que sigue. Para el análisis de las iniciativas consideramos pertinente dividir el trabajo en hidrocarburos, en electricidad, el diseño institucional que exige una transformación de esta profundidad, el diseño de la empresa pública, la empresa productiva del Estado, cuidar los ingresos de la nación en su regulación, porque al final del día, si el petróleo, los hidrocarburos, el subsuelo sigue siendo de nosotros, pues el mecanismo y la herramienta para poder hacer que eso que es de nosotros tenga una renta garantizada la mejor posible para los mexicanos es tener una regulación fiscal adecuada. Y por último, el tema de la sustentabilidad. ¿La que sigue? ¿Quieres entrarle a partir de ahí? Sí, claro. Bien, solamente digo, previo a platicar sobre el tema de las asignaciones y contratos, si nos podemos regresar un segundo a la siguiente, porque creo que es importante para efecto de terminar de explicar la integralidad del modelo energético que aprobamos. Si nos podemos regresar a la anterior, cuando habíamos platicado en otro tipo de sesiones, igual habíamos dividido lo que es el modelo energético integral que aprobamos en 6 ejes, donde, bueno, aquí prácticamente tenemos lo mismo. La parte reglamentaria, que es precisamente la que está contenida principalmente en lo que son las leyes de hidrocarburos y la ley del Sistema Eléctrico Nacional. La parte reguladora, que es precisamente el eje central de la reforma, que es la que le va a dar confianza y va a generar pues el árbitro que va a generar las mejores condiciones, va a buscar siempre las mejores condiciones para el Estado mexicano y para potencializar y maximizar el potencial energético que tenemos en México en todos los aspectos, desde energías renovables, generación de riqueza, generación de empleo, niveles contractuales, etcétera, etcétera. Las empresas productivas del Estado, como bien les decía David, que son, pues digamos, queremos que sean empresas de veras.
el gobierno deje de querer ser empresa y la empresa realmente se alinee a las mejores prácticas de negocio, a la transparencia y realmente a ser eficiente, a funcionar como una empresa de verdad, que realmente, que pues hoy por hoy, desafortunadamente, tiene muchas trabas desde el punto de vista legislativo para poder llegar a ello. Y por eso, pues creamos el nuevo concepto de empresa pública productiva del Estado. Ya la sacamos de ser una paraestatal y ahorita va a tener sus lineamientos propios, sus criterios específicos de autonomía, así como toda una serie de características específicas en ese sentido. El paquete fiscal que les comentaba David, el paquete verde, y nosotros también para efectos de algunos puntos específicos que requieren de atención especial para el correcto funcionamiento integral del modelo, tenemos un paquete, digamos, misceláneo, donde viene la parte de derechos superficiales de la tierra, el tema del contenido nacional, que sabemos que tiene va a generar un enorme interés por parte del empresariado local. Entonces sí le estamos prestando especial atención a algunos temas que sabemos que requieren y es necesario detenerlos, explicarlos y ser muy claros en la manera en la cual estos ejes, que pudieran llamarse hasta transversales, pues van a estar operando alrededor de todo el modelo, incluyendo lógicamente el tema de transparencia y rendición de cuentas, que van a ver que está presente en prácticamente todo el modelo. Ahora sí vamos a la siguiente, y bueno, y aquí por eso quería entrar previo al tema de las asignaciones y contratos, que creo que es uno de los temas que pues más polémica genera alrededor de todo esto, y nosotros hemos sido muy transparentes en ese sentido. Nosotros, dentro del mundo energético, digamos, dentro de los 6 niveles contractuales que nos vamos a encontrar en cualquier país del mundo donde se manejen niveles contractuales en el tema energético, pues vienen desde los niveles muy cerrados, que es el tema de servicios generales, hasta el tema muy abierto, que es el tema que llega hasta las concesiones, que bueno, en el caso de nosotros no llegamos a este nivel, llegamos a un nivel más abajo, pero ese nivel contractual nos puede garantizar o nos puede arrojar la posibilidad para que sea factible extraer un tipo de hidrocarburo que tenemos en nuestro país, que es, por ejemplo, el tema del shale gas y el shale oil. Ahora, aquí cuando nos preguntan muchas veces, a ver, ¿y cuál es el mejor nivel contractual que le conviene a México? Bueno, pues la respuesta siempre y seguirá siendo, depende. ¿Depende de qué? Depende del estado en el cual se encuentren los hidrocarburos, depende del nivel de riesgo, depende del nivel de inversión, depende de las características del yacimiento, depende del tamaño del yacimiento, del pozo, depende del recurso que haya que meterle. Entonces, dependiendo de eso, por eso nosotros creamos el modelo del eje central que les comentaba, que era el regulador, que junto con la CENER determinará en cada caso las mejores condiciones para el Estado mexicano, dependiendo del tipo de hidrocarburo de que se trate, y de esa manera se va a determinar para cada tipo de pozo qué tipo de nivel contractual es el más adecuado. Entonces, el tema de las asignaciones, pues bueno, es claro, y eso todos lo sabemos, es el proteger la inversión que tenemos todos los mexicanos en petróleos mexicanos, y por eso es la ronda cero, para que Pemex tenga la oportunidad de, en aquellos yacimientos donde ya está produciendo o donde ya ha hecho inversiones importantes en materia de exploración, pues pueda tener la oportunidad de mantener esas inversiones para efecto de garantizar, insisto, y proteger los recursos de la nación y garantizar las mejores condiciones para el Estado. Vamos a la siguiente, por favor. El proceso contractual aquí, ese tema también es fundamental, porque aquí nosotros lo que buscamos en el modelo es generar equilibrios. Nosotros no podemos legislar dependiendo de quién gobierne o cómo se gobierne, sino tenemos que generar un modelo energético que genere confianza y certidumbre al corto, mediano y largo plazo. Entonces, por ello, lo que buscamos en este modelo es generar equilibrios de poder entre las diferentes actividades que conlleva la actividad energética, particularmente para el caso del upstream. Y aquí, por ejemplo, el tema de las bases de una licitación, el tema de las precalificaciones, el tema de la política bajo la cual se va a determinar qué tipo de nivel contractual se va a asignar en un momento dado para un tipo de pozo. En este caso, tanto la CENER como la CNH, con facultades perfectamente definidas e identificadas entre cada uno, que no se duplican, sino se complementan, ellos serán los responsables de hacer esto. Después, el proceso de licitación, y de hecho aquí viene el primer eje transversal que platicamos, que es el tema de transparencia y rendición de cuentas, donde viene muy claro en el mandato constitucional, pues con ciertos criterios de transparencia y rendición de cuentas, pues buscaremos que la CNH sea la responsable de llevar a cabo con plena transparencia el proceso licitatorio, así como la administración de los contratos, que bueno, dependiendo del tipo de hidrocarburo y del tipo de yacimiento del que se trate, será el tipo de contrato, que si es utilidad compartida, que si es producción compartida, que si es contrato de licencia, que si es contrato de servicios generales,
generales. Bueno, dependiendo de cada uno, pero será la CNH el regulador, el árbitro, el responsable de generarle la confianza a todos de que todo se va a llevar a cabo de una manera ordenada, de una manera clara y de una manera transparente. Y por último, la pregunta que muchos mexicanos nos hacemos, que es precisamente a dónde se va el dinero y la mejor utilización de los recursos. Pues bueno, es el Fondo Mexicano del Petróleo, que más adelante ya les platicaremos, que entra dentro del paquete fiscal, pero que depende ahora del Banco de México, y la renta petrolera, pues ahora ya podrá tener una administración por fuera de la Secretaría de Hacienda, para efectos no solamente de garantizar transparencia, sino adicionalmente el poder garantizar el ahorro a largo plazo. Hay que recordar que los excedentes petroleros históricamente siempre se han ido al gasto corriente de todos los años. Lo que buscamos a través de este fondo es que la renta petrolera ahora ya genere realmente un ahorro para las futuras generaciones. Este es el concepto del proceso contractual y el modelo del proceso contractual que hemos aterrizado y que estamos buscando que quede ya perfectamente definido en las leyes secundarias. Vamos a la siguiente, por favor. Un tema que yo sé que genera muchísimo interés en nuestro país, particularmente en la iniciativa privada, y que para nosotros es fundamental, es el tema del contenido nacional. Este tema les quiero decir que todavía lo seguimos discutiendo. Nosotros lo que estamos buscando en el tema del contenido nacional es que realmente sea un incentivo, que en ningún momento pueda representar una barrera para que realmente sea factible la maximización del potencial energético que tenemos. ¿Y a qué me refiero con esto? Hemos visto, una de las ventajas que tenemos de estar aprobando en este momento la reforma es que somos el último país que está aprobando una reforma realmente con el potencial energético que tenemos. Y podemos aprender de la experiencia de otros países, las buenas experiencias y las malas. Y por ejemplo, cuando hemos visto casos como el de Brasil, por ejemplo, que hace un par de años tuvo que cambiar su legislación derivado de que el tema del contenido nacional lo habían metido demasiado rígido. Pues llegó un momento en que llegó a ser inviable la extracción de ciertos tipos de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque representaba realmente una barrera. Entonces lo que estamos buscando es, por una parte, pues realmente generar una industria energética nacional, desde el upstream hasta el downstream, pero por otra parte que la industria energética también se vaya generando conforme a las prácticas de competencia, a las prácticas de generación de valor que debemos de buscar. Entonces, ahorita pues está el planteamiento del porcentaje mínimo del 25%, pero nosotros queremos ir más allá. ¿Por qué? Porque en este país se han generado y se ha especializado muchas empresas en muchos procesos relacionados con los hidrocarburos. Y si nos vamos nosotros al tema, por ejemplo, de aguas someras, pues un 25% pues sería realmente bajo. ¿Por qué? Porque posiblemente ya estemos en condiciones de competencia en este país para tener un 85% de contenido nacional. Pero si nos vamos a aguas profundas, pues ahí realmente no contamos actualmente ni con la experiencia, ni con la inversión, ni con la tecnología. Entonces lo que tenemos que buscar es que sea un proceso gradual, por ejemplo, como el modelo noruego, en el cual se va haciendo desde el contrato una transferencia de tecnología y conocimientos para generar ese tipo de servicios a nivel nacional. Entonces, este es un tema que seguimos trabajando todavía, pero que tengan por seguro que vamos a tener especial cuidado para que realmente cumpla con los criterios de generar incentivos y generar industria y competencia a nivel nacional en nuestro país. ¿Quieres continuar? ¿Quieres cuando llegue la electricidad? Ok. Bueno, el tema de gasolina y diésel, y aquí también les quiero comentar que también estamos trabajando en el otro tema que es el de gas LP y gas natural y lo que va a ser la industria de shale gas. Pero el tema de gasolina y diésel, yo sé que también ha generado mucha expectativa, y aquí nosotros lo que estamos buscando es hacerlo con mucho orden. O sea, para poder abrir y liberar los precios de la gasolina, tenemos que dar ciertos pasos para efecto de que realmente se den de manera sólida, cuidando lógicamente que no haya desequilibrios en la economía y que podamos dar oportunidad a que se vaya generando el mercado de competencia dentro del sector de las gasolinas. Hay que recordar que hoy el único proveedor en este país de gasolina es Pemex y el precio pues es controlado directamente por el gobierno. Entonces, los pasos que tenemos que dar los tenemos que dar con mucho orden y con mucha disciplina. El primer paso es generación de productos diferenciados, liberación de franquicias. El que se siga vendiendo gasolina de Pemex, pero cada quien con un servicio diferenciado. Entonces ya podamos tener nombres diferentes, aunque la gasolina siga siendo de Pemex. Entonces ahí empezamos a generar valor y un servicio diferenciado al consumidor final. El siguiente punto sería la liberación del precio, el cual, pues, la manera en la que se está planteando el paquete fiscal, que ya veremos con los compañeros diputados, se establece un precio máximo, pero ya puede haber diferenciación en el precio, siempre y cuando no se pase de ese techo, para efectos
igual de beneficiar al consumidor final. Y el último paso, que ya sería la importación libre de combustibles diferentes a petróleos mexicanos. Estos tres pasos sí es necesario hacerlos escalonados y hacerlos en tiempos diferentes para efecto de buscar con esta disciplina, pues que no se generen desequilibrios o no se generen descompensaciones que al final del día podrían representar un riesgo para el país. ¿Aquí le quieres sentar? Sí. Sí, bueno, en el caso del gas natural, pues quiero decirles que de acuerdo a los estudios que se tienen, y eso también ustedes también lo deben de traer, pues actualmente contamos con, somos la quinta potencia en cuestiones estimadas de gas natural en el planeta. Tenemos un yacimiento muy grande que es el que tenemos pues en el norte de nuestro país y que hoy por hoy pues no estamos aprovechando. Y no estábamos aprovechando porque no se contaban con las herramientas jurídicas para que sea viable el poder extraerlo. Hay que recordar que para que pueda ser viable la extracción de un hidrocarburo se necesitan dos cosas: que sea técnica y tecnológicamente extraíble y que sea financiera y económicamente extraíble. Entonces, por las condiciones en las cuales teníamos las leyes, no podíamos extraer y Pemex pues ha hecho un esfuerzo importante en la parte de la cuenca de Burgos. Sin embargo, pues a la fecha tenemos 6 pozos perforados contra cerca de 20,000 del otro lado de la frontera. Y tuvimos la oportunidad de ir a verlo. Es impresionante el desarrollo que se ha logrado en toda la zona de Estados Unidos. Se han generado más de 2 millones de empleos en los últimos 3 años y medio en toda esa zona, y probablemente es un área de oportunidad muy importante que estamos desaprovechando. Adicional de que el tema del gas, más allá de representar en términos monetarios una estrategia de riqueza para el país, representa un tema de seguridad energética, además de que con los precios que hoy por hoy mantiene el gas natural, representa un tema de competitividad muy importante para todos nosotros, así como es el hidrocarburo, que hoy por hoy nos puede dar la oportunidad a los mexicanos de poder disminuir los costos de la generación de energía eléctrica en México. Si nosotros nos comparamos con Estados Unidos, el diferencial de costos de energía eléctrica es de cerca del 40%. Entonces, de ese tamaño es el potencial y de ese tamaño es el área de oportunidad que tenemos al poder darle accesibilidad o posibilidad de extraerlo. Y por otra parte, también lo que estamos buscando es generar competencia y generar industria en el mercado del gas, que se genere una industria nacional alrededor de esto, y por ello estamos creando la figura del Senagas. El Senagas sería un organismo desconcentrado para efectos de regular pues precisamente el transporte de la molécula, para que pueda haber muchos productores y para que también esos productores puedan venderla a consumidores finales, para que el gas realmente sea un hidrocarburo que sea accesible para las compañías, para las plantas generadoras, y que pueda generar mercado, pueda generar competencia y pueda generar mejores condiciones económicas para todos los mexicanos. Vamos a la siguiente, por favor. Ahí está en una lámina el modelo de lo que plantea la reforma, desde la reforma constitucional y que ahora se contiene en nuestra legislación secundaria, de la nueva industria eléctrica. Como ustedes saben, el tema de la apertura al sector eléctrico ya ocurrió desde hace varios años, pero creemos que lo que era el objetivo del Estado mexicano pues no se ha alcanzado plenamente y no se ha alcanzado de la mejor manera. Por lo tanto, se fortalece el tema de la generación para la participación del sector privado, se fortalece y se generan nuevos esquemas para la comercialización de lo mismo, también con la participación del sector privado, y se crea un control de la transmisión y la distribución como un monopolio natural de la economía a cargo del Estado mexicano, con reglas claras, pero donde se puedan generar los espacios del piso parejo para que la participación de los particulares tengan los incentivos correctos. Este es el modelo. Se crea el SENACE para la planeación y control del sistema eléctrico nacional. Es uno de los retos más grandes, yo creo, que del tema eléctrico. Y si bien es cierto que lo que siempre jala la atención de la opinión pública es el tema de los hidrocarburos, pues yo diría que la reforma en el sector eléctrico habría que ponerle tanta o más atención que el tema de los hidrocarburos, porque al final del día es ahí donde creo que está la mayor posibilidad de ser más competitiva la economía nacional. Los retos de la industria eléctrica son tremendos. Hoy producimos electricidad un 80% con combustóleo, lo cual lo hace caro y sucio, ¿no? Y por el otro lado tenemos yacimientos de gas que por mandatos absurdos del actual monopolio pues no estamos explotando y los estamos importando.
De ahí que el sustento en este modelo sí nos lleve a afirmar que uno de nuestros principales objetivos lo podemos lograr, que es bajar el precio de la luz y del gas. La que sigue. En energía eléctrica, ahí están los elementos nuevos. El SENACE controla el sistema eléctrico nacional y propone la expansión de la transmisión. Puede contratar servicios auxiliares con privados. La Secretaría de Hacienda fija las tarifas de usuarios de suministro básico. La CFE provee suministro básico en materia de tarifas y se crea el Fondo de Servicio Universal Eléctrico para financiar la electrificación de las comunidades rurales y zonas marginadas. También creemos que el sector privado pues no le va a ser muy interesante ir allá a mi tierra, a las comunidades de la Huasteca muy pequeñitas, y que no podemos dejar, o en Michoacán, o en Campeche, o en Tamaulipas, en todas tenemos comunidades de ese tipo, por la dispersión territorial que tiene el suelo mexicano, y en esa medida tenemos que generar un candado para que no dejemos esto solo al mercado, y que haya el mecanismo para poder electrificar eso que todavía no podemos alcanzar a electrificar y que todavía hay comunidades en pleno siglo XXI sin energía eléctrica. Energías limpias, con la acotación que hice al principio, la que sigue, perdón. Entendiendo que todavía falta legislación por generar en ese tema, tiene diferentes elementos. Se otorgarán certificados de energías limpias como mecanismos para incentivarlas. Se busca que los microgeneradores renovables puedan vender su energía. Se ofrecerán créditos a grandes usuarios para reducir su consumo en horas pico y se expandirá las redes de zonas de alto potencial de energías renovables. Geotermia. Bueno, pues este es de expertos, ¿no? Pero el objetivo es que se propone una nueva ley de geotermia donde México tiene un gran potencial. De hecho, México era líder mundial en materia de geotermia y hemos venido perdiendo espacios por diferentes razones. La meta es alcanzar al menos 10 gigabytes en capacidad. Las disposiciones que antes estaban aisladas en la Ley de Aguas Nacionales, en la Ley de Aprovechamiento más Energías Renovables, son las que se toman como referente con nuevos objetivos para expedir una nueva ley de energía geotérmica. Reconocimiento, exploración y explotación son los contenidos en los que podríamos sintetizar esta iniciativa. Nos parece que con esto podríamos tener un potencial de desarrollo muy importante aprovechando la naturaleza del suelo mexicano y casualmente a imagen y semejanza del tema de hidrocarburos, en este caso se está previendo que la CFE pueda determinar áreas geotérmicas, digamos, como mano, la empresa del Estado mexicano a escoger ciertos potenciales que tiene para que los pueda desarrollar. La que sigue. Esta lámina me parece que es muy importante porque aquí se marca el nuevo diseño institucional del sector energético. ¿Quiénes somos y qué va a hacer cada quien? Y aquí sí hay una transformación profunda del diseño del Estado mexicano en materia energética antes de la reforma constitucional. Por un lado tenemos obviamente a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Medio Ambiente. Y por el otro lado tenemos organismos reguladores que van a pasar a ser participantes de un juego de varios jugadores a la nueva empresa productiva del Estado como Pemex y CFE. CNH y CRE pues ya existían, pero yo sí diría que no existían como van a existir. Porque en términos de concepto, pues lo que regulaban CNH y CRE era un monopolio, si es que lo regulaban, ¿no? Porque finalmente regular un monopolio pues siempre es algo muy complicado. Por el otro lado, los organismos de gas y de electricidad, para que también en ese sector tengamos un arbitraje correcto y haya piso parejo, más dos empresas de los mexicanos que sufren una transformación, pero que van a competir, y ese es el objetivo, a la par con las empresas privadas, tanto nacionales como las potenciales extranjeras que pudieran invertir en nuestro país. La que sigue. En este mismo diseño institucional, bueno, pues ahí está el tema de la CNH y de la CRE. Yo diría que los avances más relevantes en el modelo es que les estamos dando autonomía presupuestal y técnica. Hubo un gran debate a nivel constitucional si los hacíamos organismos autónomos de Estado. Particularmente hay muchos que no creemos en eso. Me parece que por el bien jurídico tutelado que van a manejar
darles autonomía a dos cosas que van a manejar algo así como el 40% del PIB no era una buena idea. Y además la experiencia de nuestro país en materia de autonomías constitucionales no ha sido la mejor. Yo creo que si ponemos al Banco de México y lo comparamos con otras autonomías, pues no han funcionado necesariamente. Tampoco estamos hablando de organismos que van a estar con el pie encima de las secretarías de Estado. Estamos hablando, si revisamos con seriedad la legislación propuesta, de organismos coordinados, pero dentro del diseño de la división de poderes del Estado mexicano. Nos parece que los pesos y los contrapesos de esos organismos reguladores son fundamentales para que hacia el futuro jueguen el papel correcto con la asignación de facultades que se les está dando. Además, se está proponiendo la creación de un Consejo de Coordinación del Sector Energético, donde se puedan hablar las diferentes instancias. En el sector energético no solo participa la Secretaría de Energía, por poner un ejemplo, hay muchas participaciones donde Hacienda sigue teniendo un papel, porque también hoy hay un debate de que si sacamos Hacienda de todo, pues yo creo que eso tampoco es posible, porque alguien tiene que garantizar el que la renta, los ingresos del Estado mexicano, que son los dueños de lo que está sobre el subsuelo, pues lo tiene que hacer la Secretaría de Hacienda. Los organismos reguladores, las empresas públicas del Estado, los reguladores del medio ambiente, la nueva Agencia Ambiental y Laboral, pues requieren de un mecanismo de coordinación para que la política pública en materia energética camine de la mejor manera. La que sigue. Esta es una lámina que pretende sintetizar los principios rectores de las empresas productivas del Estado. Los ejes rectores son 6, que es un régimen especial marcado en el artículo 25 de la Constitución, donde el Estado es propietario, el gobierno que pretende regular o que pretende administrar y encabezar estas empresas es un gobierno corporativo, una flexibilidad necesaria si van a competir o asociarse con otros participantes del sector privado, un estricto control de vigilancia y auditoría de una historia pues poco admirable, ¿no?, en materia de lo que ha venido pasando con los monopolios del Estado en materia energética, donde sí tenemos una obligación de pensar cómo hacerlas muy transparentes, cómo sacarlas de la corrupción, aunque en el concepto mismo de la reforma eso es lo que está contemplado. Nosotros pensamos que la mejor herramienta para combatir la corrupción del sector energético es abrirnos a la competencia. Que en mucho lo que ha generado la corrupción pues, es tener actividades monopólicas. La que sigue, la autonomía presupuestal en materia de las empresas productivas del Estado es plena autonomía al ejercicio de su presupuesto. Las remuneraciones para poderlas someter a competencia y entendiendo el reto de capital humano que vamos a requerir en la industria energética, pues no los podemos sacar de mercado a los ingenieros y a todos los que finalmente van a tener ofertas muy importantes de diferentes entes privados, tanto nacionales como extranjeros. Si queremos hacer a Pemex fuertes, pues le tenemos que dar un tabulador de remuneración distinto al que hoy tiene. El tema de deuda son operaciones de deuda libres, formas, montos, mercados, en coordinación con el Gobierno de la República. Tampoco queremos que se suelten el pelo y que el día de mañana tengamos ahí problemas de endeudamiento. Y en cuanto a los techos, solo se deberán cumplir con un techo de endeudamiento aprobado por el Congreso y un techo de servicios personales que sea un techo en el cual puedan ejercer un tabulador diferente al del sector público. La que sigue. ¿Ya se atoró? Seguramente. Suele suceder. Ya. Ahí está más o menos cómo se integran los consejos. Por ejemplo, el caso de Pemex, pues es muy notorio el cambio que hay. Son 5 del gobierno, 5 independientes que tendrán que ser decididos por esta soberanía, pero esta soberanía también tendrá que decidirlo en base a una serie de requisitos. Siempre hay el gran debate de que cuando este Senado, por su conformación, decide de ciertos cargos, pues hay la tentación de las cuotas políticas. Creemos que eso, que es una realidad en cualquier país del mundo, tiene que ser matizado con una serie de características de los perfiles de quienes pudieran ser esas personas. ¿Cuáles son los requisitos para ser consejeros independientes? Pues no haber pertenecido al sector público y deberán cumplir con requisitos de capacidad y experiencia de la industria. La que sigue.
Contratos y elementos fiscales, bueno, ese es el paquete justamente que está en Cámara de Diputados. Lo que señalaríamos en esta presentación de manera muy sintética, a reserva de profundizar lo que ustedes deseen, pues es que hay 4 modelos de contratos en la Constitución. Los que ya existían de servicios, aunque la Constitución antes prohibía contratos, era algo muy chistoso, ¿no? Prohibía contratos, pero decía contratos de servicios. Los contratos de producción compartida, los de utilidad compartida y los contratos licencia, bajo elementos fiscales como serán pues, el impuesto sobre la renta, las cuotas en fase de exploración, las regalías, los bonos a la firma de los contratos, las contraprestaciones, los porcentajes de utilidad, la recuperación de costos, los mecanismos de ajuste y los cercos fiscales. Yo aquí rescataría lo que dijo, creo que muy bien, el senador Lavalle, respecto a que ¿cuál es el mejor contrato? Pues depende, ¿no? Y la palabra siempre va a ser depende. Y ahí el Estado sí debe de tener un margen de maniobra para garantizar cómo cuidamos lo que es nuestro para poderle aplicar el mejor modelo que garantice la mayor rentabilidad, que finalmente es la que se debe de obtener a través de estos elementos fiscales. Lo que sí, aquí yo destacaría que, bueno, ya viene en la Constitución, pero es otro de los grandes debates que pareciera que se dicen cosas. Las reservas de los hidrocarburos, al ser de los mexicanos, pues no se pueden someter a endeudamiento o a la contabilidad. Se creó un concepto que es aceptado en países con modelos similares, que es la expectativa de la económica esperada de cada uno de los contratos, pero las reservas son, entre tanto estén en el subsuelo del pueblo de México. Ingresos petroleros al presupuesto. Primero, cada año se determinará el monto en pesos de manera definitiva en los criterios generales de política económica. Segundo, al monto se le resta la estimación del impuesto sobre la renta a recaudar por los contratos. Tercero, el monto faltante se obtiene del Fondo Mexicano del Petróleo, que es finalmente quien administrará y distribuirá la renta petrolera. Y cuarto, los recursos que el fondo tenga por encima de ese monto se destinan al ahorro de largo plazo. En los destinos específicos de los ingresos petroleros se calcularán como un porcentaje del total de los ingresos petroleros previstos en la Ley de Ingresos de la Federación. Los porcentajes buscan que los niveles de los destinos específicos sean similares a los actuales. En términos de lo que hoy se está haciendo con las entidades federativas y el Fondo para la Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas cambia. Aquí yo diría que un concepto que es bien importante tener claro es que entre tanto los ingresos petroleros de nuestro país no aumenten, lo que no podemos hacer es descobijar lo que le aportan al presupuesto de egresos de la Federación, porque sería tanto como poner en crisis las finanzas públicas. Lo que estamos haciendo es un modelo hacia adelante, que a partir de que esos ingresos crezcan, tengan una administración y un destino distinto a lo que históricamente hemos venido haciendo. Y eso en materia del Fondo Mexicano del Petróleo, que estará en el Banco de México, nos parece que es tal vez la joya de la aportación de esta reforma. Es decir, cómo empezamos a invertir ese dinero cuando históricamente no lo hemos venido gastando. Y no lo hemos venido gastando en todo. Y finalmente creo que ese sí es un problema generacional muy grave que hemos hecho con nuestros hijos y con nuestros nietos, porque tan dueños somos nosotros como ellos de lo que está allá abajo y le debemos de dar la mejor administración. Creo que eso sí marcará, entre otras muchas cosas, un antes y un después de la forma de gastar esos recursos y de evitar que la expansión del presupuesto pues no esté basado en ingresos sostenibles en el tiempo, porque pues lo que es inevitable es que el petróleo un día se va a acabar. Les dejamos una lámina, la que sigue, que es el antes y la propuesta de la distribución de los ingresos excedentes del petróleo, de cómo se quieren manejar a través de este fondo. Algunas características del Fondo Mexicano del Petróleo también las ponemos en esta lámina, de cómo administra y distribuye dichos recursos. Me parece que esta lámina tiene que causar la inquietud de revisar las facultades de dicho fondo, cómo está integrado su comité técnico, cuáles van a ser las funciones que va a tener, porque al final del día también esto lo pensamos en blindar, que esto no se deje a la administración en turno.
sino que a través del cambio democrático que cada 6 años ocurre en este tema y que siendo una materia federal, el haberlo puesto en el Banco de México con un comité técnico diseñado como se diseñó, nos garantiza que finalmente tenga una visión de largo plazo y no tenga un cambio en la coyuntura de los cambios políticos de este país. ¿La que sigue? Seguridad y medio ambiente. Se crea la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector de hidrocarburos. Seguridad industrial y administrativa, estándares técnicos nacionales e internacionales, es a lo que aspiramos. Nos parece que en esta materia no hay lugar para quedarnos atrás, sobre todo con las experiencias que hemos visto en otros países del mundo. Prevención y contención de derrama y fugas, coberturas financieras contingentes, integridad física y operativa de instalaciones, diseño y atención de planes para prevenir y atender emergencias, investigaciones de incidentes y accidentes, cuidado del medio ambiente, protección y conservación, restauración de ecosistemas y recursos naturales, caracterización de manejos de residuos, emisiones contaminantes y política ambiental y energética. Nos parece que es la misión y los objetivos de la agencia que están contenidos en la ley y nos parece que es lo correcto. Transparencia y rendición de cuentas, pasando del concepto que ya expresé, que nos parece que lo mejor para combatir la corrupción es entrar en este sector a la competencia. Bueno, estamos tratando de hacer las mejores prácticas internacionales en la materia. En materia de licitaciones y contratos, pues los contrapesos y el diseño que ya viene en la lámina anterior de qué facultades tiene la CNER, qué facultades tiene la CNH y la Secretaría de Hacienda. Queremos que el fallo de licitaciones sean en sesiones públicas, contratos, contribuciones y contraprestaciones y pagos serán públicos también. Cualquier mexicano va a poder acceder a saber el contenido de un contrato, quién contrata, qué recursos maneja. Creemos que le tenemos que dar la máxima publicidad posible de acceso al ciudadano. En empresas productivas, y lo creemos porque es nuestra obligación, o sea, no es ninguna gracia ni ninguna concesión. La información que disponga la ley de mercado de valores para una empresa se le va a exigir a Pemex. Que no quiere decir, como algunos lo han dicho, que vamos a vender acciones de Pemex. No es el caso en esta reforma, pero sí queremos ponerle la misma normatividad de aquellas empresas que cotizan en bolsa, que nos parece que es una normatividad que nos lleva al máximo de transparencia posible. Y en órganos reguladores, bueno, hay una serie de características que hay quien también ha señalado que son exageradas. A nosotros nos parece que es correcto, estamos imitando, copiando, tomando en cuenta las mejores prácticas a nivel internacional de organismos reguladores. Bueno, algunos objetivos que nos interesa y que por eso algunos tenemos prisa, y prisa en el buen sentido de que esto se haga y se haga bien, y que tampoco nos tardemos mucho en sacar la legislación secundaria a partir del cambio constitucional y toda vez que la reforma secundaria atiende el mandato constitucional. Reducir el precio de la luz y el gas. Estamos convencidos que este es un sector que atraerá una muy importante inversión como pocos en todo el país, yo creo que el único de este tamaño y de este volumen, para la incentivación de más y mejores empleos. Es un sector que bien regulado, bien organizado, no solo puede ayudar al crecimiento económico, sino también al desarrollo de este país. Incrementar la producción de fertilizantes es un tema que poco se ha hablado de ello, pero en la industria energética una consecuencia muy buena